y vamos a dar lugar a responder las preguntas que nos han llegado a través de WhatsApp y también del chat de YouTube. Agradecemos las preguntas, agradecemos los saludos, los comentarios, son todos muy bienvenidos y bueno, hacen sentir que están ahí presentes acompañándonos en este encuentro virtual. Y bueno, para responder las preguntas, entonces le damos la bienvenida en este vivo, en forma formal, a Gabriela Speroni, a Jennifer Bernal, Mercedes Sousa, Cristina Trujillo, Danar, Jimena Lado y Laura López, y también nos va a estar acompañando Maximiliano Nini, en caso que sea necesario nos va a ser de traductor con Moisés, porque bueno, quizás tengamos ahí alguna complicación en el idioma, así que bueno, gracias Maxi también por acompañarnos en esta instancia. Y la verdad es que el tema ha despertado bastante interés, son muchas las preguntas que nos han llegado. Vamos a tratar de que se puedan responder todas, en caso que no sea así, después publicaremos un documento, las dejaremos disponibles en algún lugar que lo vamos a difundir para que estén las respuestas. Pero bueno, con esto anticipo les pido a las expositoras que al responder traten de ser breve. Y la primera va dirigida a Jennifer y nos consultan si hay alguna de las 3 variedades que tú presentaste que puede ser plantada sola. Bueno, buenas tardes a todos. En respecto a mis ensayos que he realizado por la maestría, de las 3 variedades, Las Brujas 154 y Río Negro 385 son las 2 variedades que podrían ser plantadas solas, ya que han respondido bien a las autopolinizaciones. Bien, y bueno, y más o menos las otras preguntas vienen en la misma línea, así que por eso te las hago quizás varias juntas. Nos consultan si podrías explicar lo de las autofecundaciones, si son a nivel de flor, de árbol o de variedad. Y también lo uno, y nos dicen si hay cierto porcentaje de autocompatibilidad entre los 3 cultivares seleccionados, mencionados. Bueno, las autopolinizaciones fueron a nivel de flor para cada una de las 3 variedades, encontrándose resultados negativos para la variedad la Araucaria fila 3 planta 17. Al menos este año no se obtuvo fruta cuajada. Y bueno, ¿y cuál era la otra pregunta, Mónica? Si hay, a ver, estábamos hablando de las autofecundaciones, si son a nivel de flor o de árbol. Sí, bueno, esa es la que recién te contesté, que es a nivel de flor para cada una de las variedades. Perdón, entonces, me preguntaban si hay cierto porcentaje de autocompatibilidad entre los 3 cultivares seleccionados. Sí, existe compatibilidad entre los 3. Justamente lo que por el momento puedo revelar es que no es compatible, autocompatible la Araucaria fila 3 planta 17, por lo tanto no se podría hacer un cultivo monovarietal para esa variedad. Y nos preguntan cómo es la polinización en los guayabos. Bueno, esa es una pregunta muy amplia. No, va complementada diciendo si se requiere más polinizadores de otras especies. Bueno, en cuanto a esa pregunta, norte hemos visto algunos polinizadores como pájaros, mangangá, es la información que tenemos, pero también se puede ver en los árboles, en plena floración, a las abejas trabajando. Por lo tanto, se puede decir que entre ellos 3 forman un buen equipo como polinizadores y es la información que tenemos hasta el momento. Bien. Otra pregunta es si el número de semillas en guayabo condiciona un mayor tamaño del fruto. Sí, por supuesto. A mayor número de semillas, un mayor tamaño de fruto, por lo cual los tratamientos que yo hice, cruzamientos entre variedades, logré un mayor número de semillas y eso se vio reflejado en el mayor tamaño de fruto. En el caso de la autopolinización, se obtuvo menor número de semillas y fueron frutos lógicamente mucho más chicos. ¿Y también condiciona el número de frutos a futuras cosechas?
El número de frutos, y sí, en realidad no sé si decirle el número de frutos, sino la producción por árbol, porque eso sí, van a ser muchos menos kilos por tener una fruta mucho más pequeña. Bien, bien, bien. Y otra consulta es, bueno, ¿cuántas variedades de guayabo se conocen? Y si homogeneizar la especie no debilita en el tiempo por la pérdida de la parte genética y la diversidad. Sí, variedades son estas tres que fueron presentadas ahora y también Dani lo comentó sobre ellas. Esas tres son variedades porque están registradas ante INASE, por lo tanto son variedades, bueno, justamente porque están registradas. Pero actualmente tenemos varias selecciones que son producto de diferentes recorridas y prospecciones que se han hecho y están en cuadros de evaluación y que en el futuro, si muestran características interesantes, se las registrará y pasarán a ser nuevas variedades. ¿Cuál era la otra pregunta, Mónica? Si eso no, toda esta investigación que se está realizando, si eso no debilita en el tiempo por la pérdida justamente de la parte genética y la diversidad. Digo, Bueno, si sí. homogeneizar la especie no genera alguna pérdida en la parte genética. La idea es siempre mantener esa diversidad porque es una gran característica de esta especie. Por lo tanto, está bueno tener en cuenta o hacer la selección de nuevos individuos y hacer variedades, pero siempre manteniendo el material originario o madre para conservar esa diversidad. Por lo tanto, hay que conservarla, sí. Es un objetivo entonces. Bien, bueno, muchísimas gracias Jennifer por las respuestas y vamos ahora con Gabriela, con Jimena y Laura. Las preguntas, perdón, Gabriela, Jimena y Laura, las preguntas van para ellas. Y la primera es, ¿cuál es la dimensión de la diversidad genética del arazá? ¿Cuál tiene más potencial? Hablando de las diferentes variedades entre el amarillo y el rojo. Bien. Bueno, entre el amarillo y el rojo, nosotros estamos analizando el amarillo, que justamente es el que encontramos en las poblaciones silvestres. Y justamente lo que nos interesa saber es qué potencial tenemos encerrado en esas poblaciones silvestres para ser incorporado a los programas de evaluación agronómica. Justamente Laura y Jimena nos presentaron algo de la exploración que estamos haciendo desde el punto de vista morfológico y también estamos explorando los frutos y también la variabilidad molecular para poder extraer de esas poblaciones silvestres los materiales para evaluar en los jardines de introducción desde el punto de vista agronómico. Y lo que me gusta aclarar acá, que el arazá rojo es una especie muy incorporada a nuestro conocimiento popular, pero que no, en nuestros trabajos hemos detectado que no es una especie nativa y que la que efectivamente es una especie nativa es Psidium cattleyanum, forma lucidum, o sea, la de frutos amarillos. Bien, pero esa era una de las preguntas que nos hacían, así que está por respondida, que las variedades silvestres son del arazá amarillo. Y otra consulta, nos dicen que más al sur las flores son más chicas. ¿Eso repercute en frutos más chicos o en menor número de frutos en los árboles? Bueno, nosotros ahí lo que en realidad medimos fueron flores, distintos estilos de las flores y distintos caracteres, pero en realidad no medimos frutos y entonces por nuestros datos no lo podríamos responder exactamente a los frutos, pero es como para seguir viendo que podría tener una relación, lo que no fue el objetivo de nuestro trabajo. Bien, bueno, otra pregunta también para responda cualquiera de las tres. Nos dicen que quisieran saber si los análisis morfológicos fue considerado el tamaño y la forma de hojas de las flores
o se consideraron otros parámetros y órganos? Bueno, y en ese caso, ¿por qué? Sí, en realidad se midieron distintos caracteres, como decíamos, tanto de hojas como de flores, y en realidad se midieron de forma cuantitativa, digamos, por decirlo así, la forma, por ejemplo, con lo que son ángulos de la hoja, tanto del ápice como de la base, y relación largo-ancho, para poder luego hacer los análisis estadísticos. Fue como la forma de medir la forma de la hoja. Y bueno, en realidad sí se podrían, esos fueron los que se eligieron porque ya se habían hecho en otros estudios que eran como los más diversos, digamos, entonces ahí podíamos ver también la diversidad que presentaban, y sí, se pueden hacer muchísimas mediciones y en otros órganos, pero también lo que decíamos, o sea, a veces los estudios son limitados y fue como lo que nosotros medimos en sí, 14 caracteres, tanto 7 de hojas y 7 de flores. Y bueno, por eso, porque eran los que más variabilidad presentaban y donde mejor la podíamos observar, pero sí se podrían realizar otros estudios. Gracias, Laura. Y ahora una pregunta para Gabriela. Nos consultan si, dada la importancia del agua para el Arazá, considera que puede influir, retrasar o adelantar la ocurrencia de etapas fenológicas con el manejo de disponibilidad del agua. Sí, el cultivo del arazá es un cultivo que requiere agua. Ya un poco se venía evaluando en los jardines de introducción, y bueno, del trabajo de Laura y Jimena, que uno de los datos que evaluaron también es la cercanía de las plantas a los cursos de agua en estos bosques. Se verifica lo que se venía comprobando. Es un requerimiento esencial para el cultivo del arazá. Y ahora les interesa también la propagación del arazá a los oyentes, al público, y nos preguntan sobre el método de germinación de la semilla del arazá, o si se puede propagar por acodos o por esqueje. Bien, sí, la propagación por semillas es exitosa. La propagación vegetativa por acodo o esquejes, si bien nosotros no la hemos evaluado directamente, tenemos referencias de que han habido problemas de oxidación de los materiales, pero bueno, de eso van a poder escuchar mañana exposiciones con respecto a modos de propagación vegetativa. Pero lo que tiene de ventajoso el arazá, ya lo comentaba Mercedes en su presentación, es que las semillas que produce el arazá tienen un embrión adentro que es de origen asexual, o sea que es igual a la planta madre. Entonces, la progenie, las plantas que se obtienen, son plantas muy homogéneas y similares a la planta madre. Sobre los tratamientos pregerminativos, hemos evaluado distintos tratamientos para germinar las semillas que obtenemos en las polinizaciones dirigidas, y encontramos que es conveniente tener un remojo de 24 horas de las semillas que se colectan directamente de los frutos, se lavan y previa a la germinación se remojan 24 horas en agua. Luego nosotros las colocamos durante una semana en heladera a 4 grados centígrados para lograr una germinación más homogénea de todas las semillas. Y después a temperatura, nosotros usamos germinador con unos 25 grados de temperatura ambiente, que fácilmente se pueden lograr en forma doméstica. Bien, bueno, muchas gracias Gabriela, Jimena, Laura, por las respuestas. Y ahora vamos a seguir hablando del tema de reproducción, porque hay otra pregunta, pero en este caso va dirigida a Mercedes Sousa, y nos consultan qué ventajas tiene este método de reproducción de la arazá desde el punto de vista comercial, referido a la presentación que tú realizaste. Bien, buenas tardes a todos y gracias por las preguntas y por escucharnos. Bueno, un poco lo mencionaba Gabriela, es un método de reproducción asexual, o sea, se forman semillas pero de manera asexual, y eso significa apomixis, que seguramente es un término raro, pero es eso. Y entonces esas semillas van a ser clones de la planta madre. Por lo tanto, si yo tengo una planta que me interesa y además, por ejemplo,
sé que se reproduce asexualmente por apomixis, las semillas de esa planta van a ser igual genéticamente a las plantas madre. Después las condiciones que pueden variar son otro tipo ambiental, ese tipo de suelo o distintas cosas, pero es eso, esa es la ventaja, es igual a la planta de la que la saqué genéticamente. Bien, bueno, aquí te mandan felicitaciones, Mercedes, y preguntan si en función de la información generada, parecería que siempre habrá que tener semillas si queremos frutas. Y la pregunta en concreto es si es posible llegar a reducir el número de semillas o su dureza. Nosotros todavía en eso no estamos investigando y lo que sí venimos viendo a la medida que vamos conociendo poblaciones y distintas variabilidad es si los frutos tienen más o menos semillas, pero en realidad hasta ahora todo lo que conocemos tiene muchas semillas y no hemos hecho prospección en ese sentido. Quizá después a Beatriz o a Danilo también se le puede preguntar si hay alguna que conocen que tenga menos semillas. Gracias, Mercedes. Bueno, van quedando preguntas ahí pendientes que tendrán que responder en su momento, entonces, en una nueva participación de Beatriz y de Danilo. Ahora le preguntamos a Cristina, la cereza de monte también ha causado interés, y nos consultan si se puede sembrar en el sur y bueno, si se da una producción de cereza del monte en el sur. Buenas tardes. En realidad no es una planta que todavía esté en producción. Hay algunos ejemplares en el sur, en el Jardín Botánico y en el Jardín de Introducción de Iña Las Brujas, pero no es tan conocida en el sur. Pero al parecer, en estos ejemplares, al menos que tengo vistos, les va muy bien y la producción tienen fruto y no tienen ningún problema. Claro que las condiciones del norte que son cálidas, entonces tal vez tenga alguna influencia, pero no hay mucho estudio al respecto cómo podría funcionar una producción en el sur del país de la cereza. Bien, y en base a tus estudios, a las investigaciones, también nos preguntan si en caso de seleccionar un material de cereza y de propagarlo vegetativamente, debemos tener otro material para la obtención de la fruta. Bueno, en la bibliografía se reporta como autógama. Si pensamos en eso, tal vez con un único árbol tengamos frutos. Lo que sí vi en estas dos floraciones donde hicimos polinizaciones dirigidas es que se obtienen más frutos si utilizamos otra planta como dadora de polen. Cuando recibe polen de la misma planta no se obtienen tantos frutos, entonces tal vez sí sea conveniente tener más de un individuo y si son diferentes, mejor. Pero como que los estudios son bastante incipientes y la comenzamos recién a conocer, pero en principio yo diría que si van a tener plantas de cereza de monte, intenten tener más de una y si pueden ser diferentes, que vean que tienen alguna diferencia morfológica que le vean no sé, las hojas, tal vez está sacando una planta ya conocida, diferencias de forma de fruto o algo que les digan que son distintas y tener esa variedad en el cultivo. Bien, y bueno, tú nombrabas a los polinizadores y una de las preguntas que nos hacen es si en el caso de la polinización natural es con abejas o con algún otro insectos o de qué otra forma. Bueno, ahí en la estación experimental de Facultad de Agronomía lo que se ve como polinizador efectivo son las abejas. Hay de dos tipos, pero en sí Apis mellifera es muy presente. Y después mangangás y abejorros nativos, esos son... Los demás vienen todos por polen, pero como polinizadores efectivos, esos serían, así que las abejas funcionarían bien. Bueno, hay un comentario ahora que, bueno, quizás después esté bueno ponerse en contacto ustedes directamente, pero nos dice una persona, yo tengo al sur y produce bien.
cubrir de heladas en los primeros 3 años porque las heladas en las etapas tempranas afecta a la cereza. Pero bueno, esto es un ejemplo entonces de producción acá en el sur. Y, un dato bueno, importante. Que se queden en contacto después ustedes para seguir profundizando en el tema. Y una última pregunta así cortita, más que nada opinión personal, pero nos dicen si tú consideras que hay mercado para la cereza de monte. Yo creo que sí. Es un fruto, realmente yo antes de empezar a trabajar en la cereza, a investigarla, no la conocía porque es un frutal con distribución norte en el país y no es muy conocida. Si no fuera por los jardines de introducción de Facultad y de Iña, no la hubiera conocido. Y realmente la fruta tiene un tamaño interesante. La piel del fruto es muy atractiva y lo que me gustó mucho es el sabor. No es tan mirtoide porque es de la familia Myrtaceae, entonces no tiene ese gusto, no sé si picante, pero de Myrtaceae, no es tan pronunciado en esta fruta. Y tiene una interesante cantidad de pulpa, es decir, poca semilla. Por ejemplo, en los materiales de la estación experimental, lo que vi es que la mayoría tienen de 1 a 2 semillas. Sí hay frutos de hasta 6 semillas, pero en general son de 1 a 2 semillas que tienen y realmente la fruta ocupa la mayor proporción del fruto. Entonces, la pulpa, perdón, ocupa la mayor proporción del fruto. Entonces eso lo vuelve interesante. Y creo que la piel, tal vez a la venta, lo más delicado debe ser la piel de la fruta, que es bastante delgada. No tan delgada como la pitanga, que es del mismo género, pero ahí capaz que es la parte más compleja si se quisiera comercializar, digamos. Habría que buscar la forma de empaquetar Y como bueno, frutos frescos. bien, habrá que seguir investigando entonces. Muchas gracias, Cristina. Y ahora le preguntamos a Moisés a ver si entiende la pregunta, si no se la hacemos a través de Maximiliano Dini. Y bueno, a raíz de su presentación nos consultan si desde el punto de vista de la ecología y del clima se puede adaptar para el cultivo en Uruguay de las jaboticabas. Moisés, boa noite. Perguntam, do ponto de vista da ecologia e do clima, se pode se adaptar a cultivo no Uruguai, a jabuticaba. Bom, obrigado aí, boa noite a todos. Não conheço tão bem, né, o clima do Uruguai, mas entendo que seja mais frio, né, do que aqui no Paraná, principalmente, né? E a jabuticaba, no caso, ela prefere um clima mais quente, né? Um clima mais tropical. E ela não tolera geadas muito intensas, né? Então, creio que vai se adaptar nas condições mais ao norte, né? Creio. Já que ela não tolera geadas muito intensas, né? Então, nos climas, né, que vocês conhecem aí, que ela possa ser protegida das geadas, né? E que também seja mais ao norte, por ser mais quente, creio que seja possível, sim, né? Principalmente nos primeiros anos, como há pouco foi falado para a cereja, né, proteger a muda nos 3 primeiros anos das geadas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Creo que se entendió la respuesta. Bueno, no tenemos retorno, así que vamos a suponer que sí, que se entendió. La siguiente pregunta es, ¿esas diferentes poblaciones de jaboticaba, si se han probado en las condiciones del cultivo o solo en un ambiente natural? ¿Cómo se ha estudiado el cultivo de esta especie? Na tua palestra, Moisés, perguntam se todas essas populações diferentes de jabuticaba foram testadas somente na parte do ambiente natural
ou também foi testado em ambiente de cultivo? Esse trabalho que eu apresentei aí foi apenas em ambiente natural, que são esses jabuticabais com as jabuticabeiras enormes, né, árvores de 15, 20 metros de altura. Entretanto, agora, no último ano e no próximo também, nós estamos fazendo a genotipagem, além de jabuticabeiras nativas aqui do Paraná, também de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e fora do Brasil também na Argentina. E incluímos nessas coletas, e vamos fazer as análises do DNA, para verificar a diversidade genética também em cultivos. Então, nós estamos evoluindo para também incluir, né, jabuticabeiras de diferentes tipos, diferentes espécies, diferentes locais, nativas y también de cultivos, en ese trabajo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Moisés. Muchas gracias a las demás expositoras que estuvieron para responder a las consultas. Y bueno, las liberamos de este vivo y les pedimos que continúen entonces compartiendo y viendo la información del encuentro a través del canal de YouTube. Muchas gracias a todas.